tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. El día de hoy traigo un tema el cual se titula La ira descontrolada. Ese es el tema del cual estaré tratando hoy. Hay muchas vidas en esta mañana que necesitan oír esta palabra. Porque hay personas en este lugar, y lo digo con mucho respeto, que literalmente viven airados, viven obstinados, viven enojándose de momento a momento. Y el día de hoy voy a poner de manifiesto lo que Dios dice acerca de la ira y las consecuencias negativas que ésta pueden ocasionar en nuestras vidas. Se dice que en los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo, cada día se convierte en una nación con personas más airadas y de mal genio. Por ejemplo, en el año 1997, en los vuelos de todo el país, se registraron 66 incidentes por causa de la ira y el mal genio. Sin embargo, en el año 1999, se registraron 534 incidentes motivados por la ira. Y si hablamos del año 2012 para comenzar el 2013, esta cifra se ha multiplicado. También quiero citar el ejemplo de un país sudamericano llamado Argentina. En este país, cuando juega River Plate y Boca Juniors, dos equipos de fútbol, las autoridades de ese país, para evitar incidentes, para evitar hechos de violencia, para evitar situaciones que puedan acarrear malestar social, los hinchas de un equipo no permiten que se sienten el uno con el otro. Unos se sientan en una parte del estadio y otros se sientan en otra parte del estadio. Cuando el juego termina, es cuando precisamente primero encarcelan a una parte de los hinchas y dejan que salgan unos primero, esperan un rato, cuando la mayoría de ellos se han ido, permiten que el otro bando salga. Qué situación tan lamentable que ciudadanos de un país no puedan tolerarse mutuamente simplemente por una afición desmedida y fanática por un equipo de fútbol en particular. La ira es una epidemia que se disemina y que destruye las vidas tan rápidamente como el cáncer, como el SIDA, como la gripe aviar, como la gripe porcina y demás epidemias. La ira es una epidemia que necesitamos sanar, y hoy, a través de la palabra de Dios, voy a poner de manifiesto lo que Dios dice acerca de la ira y cuáles son las herramientas que necesitamos para ser sanados de este terrible pecado. Hay personas que en el transcurso de la semana se enojan muchísimas veces, pierden la cuenta de las veces que se enojan en el transcurrir de la semana. Amistades se han destruido, matrimonios se han destruido, buenas relaciones se han disipado por la presencia de la ira en la vida de las personas. En primer lugar, necesitamos conocer qué significa ira, y voy a citar dos definiciones.
Por ejemplo, según el diccionario escolar, ira es un enfado muy grande y violento. Quiere decir que una persona airada se enfada desmedidamente e incurre en acciones violentas. Y acciones violentas no simplemente se supeditan a las agresiones físicas. Acciones violentas también puede ser maltrato verbales. Y el diccionario escolar edición 97 y 98 define ira de la siguiente manera: apetito o deseo de venganza. Quiere decir que la persona airada desmedidamente necesita desquitarse, necesita hacer algo, necesita manifestar una paga para de esa manera poder compensar y poder sentirse aliviado o aliviada por la ofensa que infligieron en contra de ella. La realidad es que por causa de la ira descontrolada, muchas personas en la actualidad están en un hospital, están en una cárcel, están en una silla de ruedas porque le dieron cabida a la ira. Podemos definir también que la ira es una locura temporal o una demencia temporal donde los razonamientos se disipan para darle pie a una sobrecarga de emociones que no solamente le hace daño a la persona, sino que también le hace daño a sus prójimos, a sus semejantes. Por ello, también necesitamos entender que la ira descontrolada es una obra de la carne. ¿Qué significa esto? Que es una actitud incorrecta, es un camino incorrecto. Dice el rey Salomón: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muerte significa destrucción. Por eso dice la Escritura, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: ira y violencias. Y gran parte del problema y del caos que se vive dentro de la iglesia evangélica es que la gente no sabe dominar sus emociones. Y por eso tenemos gente en ejercicio ministerial que son iracundos a ultranza. Tenemos líderes que son iracundos a ultranzas. Tenemos empresarios que son iracundos a ultranza. Y la ira es tan terrible para la vida del creyente que muchas bendiciones pueden ser cercenadas por causa de la presencia de la ira. Cuando literalmente el nivel de tolerancia en Moisés creció y Dios le dijo: háblale a la peña, y Moisés, por causa de cómo lo tenía el pueblo desaturado con tantos problemas, tratando con casi 3 millones de cabezones, en un arrebato de ira no le habló a la peña, sino que la golpeó, y por eso no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Sabes una cosa? Dios quiere activar en el año 2013 grandes bendiciones de parte de Dios para tu vida. Pero a partir de hoy tienes que tomar la decisión de abandonar la ira. Tienes que tomar la decisión de no molestarte descontroladamente. Tienes que tomar la decisión de hacer las cosas sabiamente, conforme al propósito de Dios, conforme a la dirección del Espíritu Santo, porque de algo sí estoy seguro, que cuando nosotros tomamos la venganza por nuestros propios medios, los beneficios que va a traer esa venganza van a ser desastrosos, si es que a eso se le puede llamar beneficio. El siguiente punto que quiero transmitirles es que la ira descontrolada contrista al Espíritu Santo. Esto quiere decir que lo entristece, rompe nuestra buena relación con Él. Y cuando nosotros analizamos las Escrituras, el contristar al Espíritu Santo en el contexto está directamente relacionado con la ira descontrolada. Por eso dice Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, arranquen de raíz, es decir,
tomen una decisión determinante hoy. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Hay mujeres que el esposo no les puede decir nada porque les brincan como una fiera. Y hay hombres que su mujer no les puede decir nada porque les brincan también como una fiera. Y Dios dice que nosotros debemos tomar la decisión de arrancar de raíz. ¿Qué significa arrancar de raíz? Desestructurar la ira de nuestra vida. Arrancar de raíz es dar muerte a algo. Y Dios quiere que a partir de hoy usted dé muerte a la ira para que la mansedumbre, el amor de Dios y el fruto del Espíritu comience a manifestarse en su vida. Muchas bendiciones están detenidas, no se han activado en tu vida por causa de la ira. Pero si tú a partir de hoy tomas la decisión de renunciar a la ira, muchas bendiciones que están retenidas para ti se van a activar antes de tiempo. Porque Dios quiere buscar en este tiempo un pueblo lleno de amor y lleno de mansedumbre, que sepa controlarse, que sepa caminar sabiamente y que entienda que sus batallas no se pelean con sus propias fuerzas, sino se pelean con la fuerza de Dios. A partir de hoy hay que renunciar a la ira. En el año 2013 tu carácter tiene que mejorar. Tu carácter iracundo, descontrolado, tiene que mejorar en el año 2013. Y dice en el contexto: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la manera de no entristecerlo? Arrancando de raíz disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. La ira descontrolada es una conducta que desaprueba el Espíritu Santo. Dicho esto, pasemos al siguiente punto. La ira descontrolada es pecado. ¿Qué significa esto? Que ofende a Dios y ofende a nuestros semejantes. La ira descontrolada ofende a Dios y ofende a nuestros semejantes. Podemos airarnos sin llegar al plano de las ofensas y los golpes. Son dos de las características de una persona airada descontroladamente: ofensas y golpes, descalificaciones. Dice la Escritura: si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. ¿Qué significa esto? Que la ira en nuestro corazón surge cuando nosotros permitimos que se postergue, cuando no la sacamos rápidamente. El airarse es una actitud humana, legítima y aprobada por Dios. El problema es cuando permitimos que la ira crezca en nuestro corazón y cuando permitimos que la ira se convierta en una semilla en nuestro corazón. Cuando permitimos que la ira se convierta en una semilla, esa semilla tarde o temprano va a explotar y se van a producir consecuencias desastrosas en nuestras relaciones. Muchos deportistas pudieron ser mejores y no lo son y no lo fueron porque no supieron controlar la ira. Aquí hubo un pelotero hace muchos años, conocido popularmente como el Café Martínez. Ese hombre tenía unas proyecciones para triunfar en las grandes ligas, pero el problema es que cada vez que medio se molestaba con algo, agarraba un bate y salía persiguiendo a quien sea para pegarle un batazo en la cabeza. No supo controlar la ira y por eso no llegó a donde tenía que llegar. Y muchas personas no logran sus objetivos, no llegan a donde tenían que llegar por causa de la ira. Pero Dios en este día te está dando directrices divinas para que hoy tú tomes la decisión de romper con la ira y puedas lograr el cometido que Dios ha trazado para ti.
La ira puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu hogar, puede destruir tu empresa, puede destruir la buena relación con tu cónyuge, puede destruir la buena relación con tus hijos. Por lo tanto, necesitamos romper, arrancar de raíz en nuestra vida este mal llamado la ira descontrolada. El siguiente punto que quiero tratarles son las causas de la ira. Causas de la ira, ¿qué la genera? Causa significa lo que la origina, la raíz del problema. La ira descontrolada es un efecto que tiene muchas causas y estas pueden ser maltratos físicos en la infancia. Por ejemplo, hay personas que son iracundas porque cuando eran niños los maltrataron físicamente de una forma feroz e implacable. Son iracundos. No es que son iracundos por naturaleza, es que hay una mala experiencia que marcó sus vidas y necesitan ser sanados para que la ira descontrolada no tome posesión de su mente y de sus emociones. Maltratos verbales en la infancia. Miren, padre, ustedes tienen que ser cuidadosos de la forma como le van a hablar a sus hijos. A su hijo o a su hija, usted no le puede decir, este muchacho sí es bruto, no aprende. O esta muchacha sí es bruta, Dios mío, no entiende. No, usted no puede hacer eso. Eso marca las vidas y eso puede ocasionar un carácter y una conducta iracunda descontrolada en una persona. Eso no puede ocurrir. Por aprendizaje o modelaje, es decir, algunas veces no son iracundos porque fueron maltratados en la infancia, sino porque lo han aprendido de alguien que está en autoridad, de un padre, de un pastor. Yo conozco personas que son iracundas porque tuvieron un pastor que cuando se molestaba le arrancaba la cabeza al primero que se atravesara, por modelaje. Los que están en autoridad te modelan a ti, consciente o inconscientemente. Y consciente o inconscientemente tú imitas la conducta de tus padres espirituales. Si tu padre espiritual es un iracundo descontrolado, tú vas a ser un iracundo o una iracunda descontrolada, por modelaje o por aprendizaje. Por baja autoestima, por falta de perdón o por frustraciones. Se activa la ira descontrolada. El siguiente aspecto que quiero transmitirles hoy, como uno de los puntos finales, es que la ira descontrolada trae enfermedades. Muchas personas en la actualidad padecen de úlceras y de las secuelas de un infarto producidos por la ira descontrolada. Esto no quiere decir que todas las úlceras y todos los infartos vienen por causa de la ira descontrolada en las personas. Por ejemplo, oiga la siguiente información que a continuación les voy a leer con relación a esto. Dice, el enojo y el disgusto pueden producir úlceras estomacales. No todas las úlceras estomacales, por supuesto, son producidas por el enojo y el disgusto, porque frecuentemente tienen una base física. Pero cuando tal base física existe, las úlceras se agravan con los disgustos y las aversiones. Uno de los hombres más destacados en los Estados Unidos, una autoridad sobre vitamina, dijo que las úlceras estomacales son de hecho producidas más de lo que se supone por la ira. Esta afirmación fue corroborada por un médico quien contó de un caso en el que un paciente había salido del hospital ya curado de una úlcera. Al poco tiempo tuvo un disgusto muy grande con su hijo y la úlcera volvió. Un médico dijo que su esposa tenía úlcera digestiva y que la causa había sido una disputa que había tenido con su padre.
Ahora, oiga la siguiente información, porque la ira es de vida o muerte. ¿Usted sabe que a alguien se le puede paralizar los riñones por un arrebato de ira muy fuerte? ¿A alguien le puede dar un ACV por un arrebato de ira muy fuerte? ¿A alguien le puede dar un infarto por un arrebato de ira muy fuerte? Escuche la siguiente información que a continuación voy a leerle. El doctor Ivy presenta ejemplos de experimentos con perros relacionados con la ira descontrolada. Cuando un perro hambriento huele o prueba la carne, se forma el jugo gástrico. Los médicos que están aquí o veterinarios que están aquí, si los hay o me ven por la televisión, saben muy bien lo que les estoy comentando. A esto se le llama secreción psíquica. Si al perro no le gustan los gatos y se le pone uno delante, no ocurre dicha secreción. El doctor Cannon, profesor de fisiología de Harvard, dice: el otro día a un perro se le puso por delante un gato y el perro se enfureció. Se le quitó de enfrente rápidamente y el perro se apaciguó. Hubo un alta y una baja de ira. Luego se le dejó comer por 5 minutos un alimento especial de prueba. Aunque el animal estaba hambriento y comía con ganas, no hubo ninguna secreción. Se le paralizó la digestión por causa de la ira. El furor había paralizado el jugo gástrico, produciéndole una indigestión. Y el doctor Cannon agrega: si un niño ha experimentado una explosión de ira, es bueno no exigirle que tome alimentos muy prontos. ¿Usted quiere ver días buenos? ¿Usted quiere durar largos días en la tierra? ¿Usted quiere cumplir el propósito de Dios? ¿Usted quiere no abortar el propósito de Dios? ¿Usted quiere ver a sus hijos prósperos, bendecidos? ¿Usted quiere tener una vejez tranquila? Mi hermano, agarre mínimo y deje la ira y ponga las cosas bajo el control de Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Bástale a cada día su propio afán, porque si Dios viste a los lirios del campo, que ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos con toda su gloria y con toda su esplendor, ¿cuánto más Dios va a hacer con nosotros? En este año 2013 usted tiene que romper con la ira, tiene que abrazar el amor de Dios, tiene que abrazar la mansedumbre, tiene que abrazar la dirección de Dios y tiene que abrazar el cuidado de Dios, porque muchas cosas se van a activar para tu vida en el año 2013 conforme a la obediencia que tú apliques de esta palabra que estoy trazando el día de hoy. Rompa con la ira hoy. Rompa con la ira descontrolada hoy. Porque Dios quiere hacer algo grande con usted. Imagínese con el crecimiento que nos va a venir a Vino Nuevo. Imagínese que vivimos en medio de un mundo golpeado, lacerado, maltratado, ofendido, herido, frustrado. Y vienen para la iglesia y se consiguen la misma realidad e incluso peor. ¿Qué dice la gente? Para eso me quedo allá. ¿Para qué me vine para acá? Prefiero quedarme allá porque es lo mismo y hasta estoy mejor allá que acá. Mi hermano, necesitamos romper con la cosmovisión de la ira. Necesitamos aprender a controlar nuestras emociones, aprender a controlar nuestros sentimientos, aprender a controlar nuestros instintos. Óiganme, padre, si ustedes tienen niños que ustedes ven que temperamentalmente son proclives a la ira, comiéncelos a disciplinar, comiéncelos a instruir, comiénceles a ministrar la palabra, para que cuando ellos crezcan sean hombres y mujeres llenos del amor de Dios, de la mansedumbre de Dios, de la sabiduría de Dios y capaces de controlarse ante cualquier circunstancia y que dependan del cuidado de Dios para nosotros. ¿Cómo se rompe la ira? Cuando usted entiende que Dios tiene cuidado de usted, que Dios le ama, que Él le protege y que Él tiene todas las cosas bajo su control. Pero usted hoy debe romper con la ira. Debe romper con la ira. Debe romper con esa cosmovisión errada de la ira. Porque la ira no resuelve nada. La ira lo que hace es agravar las cosas. Poner las cosas peor de lo que antes estaban.
En el caso de que hayan mujeres tigres de bengalas aquí, agarren mínimo. Hombres tigres de bengala, agarren mínimo. No se molesten tanto. Mire, mi hermano, hay personas que se molestan porque la mosquita les pasó y se enfurecen. Usted no sabe cuántos músculos, cuánto movimiento cerebral, cuánto latido del corazón acelerado se activa en usted cuando usted se molesta. Hay personas que se molestan por cosas que no deberían molestarse. Hay personas que literalmente viven airadas. Y eso usted lo manifiesta en el rostro, usted le ve el rostro. Hay personas que literalmente viven airadas. Por lo tanto, hay que romper con esa cosmovisión y hay que aprender. Es que ya yo estoy muy viejo y yo soy así, loro viejo no aprende a hablar. No, señor. La Escritura dice que debemos renovar nuestra mente por la palabra de Dios, que debemos ser transformados de día en día como por el Señor. Hay que romper la ira, mi hermano, hay que romper con esa cosmovisión errada. Las mujeres tienen que agarrar mínimo. Hay mujeres que se molestan por cualquier cosa. Tienen que agarrar mínimo. Y hay hombres que se molestan por cualquier cosa y también tienen que agarrar mínimo. A mí me gusta cuando usted aplaude la palabra que yo doy, porque es una evidencia de que hay aceptación. Pero me gustaría mucho más ver que en los próximos días esta palabra que yo les estoy trazando hoy está teniendo efecto a través de los cambios que se van a producir en usted, en su conducta en los próximos días. Porque a la iglesia no se viene a hacer misa, ni se viene a hacer proselitismo religioso. A la iglesia, al templo se viene a cambiar de vida, a entrenarnos para enfrentar el mundo, a mostrar las obras de Dios donde nosotros estamos. A eso es que se viene a la iglesia. Por lo tanto, debemos ser como Moisés, los más mansos del planeta Tierra debemos ser nosotros. Manso no es sinónimo de estúpido, no es sinónimo de bobo. Podemos airarnos, pero tenemos que airarnos bajo la dirección de Dios. ¿Cuándo la ira es de Dios? Cuando la utilizamos para poner orden, para poner autoridad, para hacer que las cosas caminen correctamente, para enderezar las cosas. Si nos molestamos por eso, allí la ira viene de Dios. Pero si por el contrario, la ira se vuelve una retahíla de insultos, de ofensas, de insolencia, de grosería, de ofrecimientos de golpes, no, esa ira no viene de Dios. Lo que pasa es que la gente confunde ira descontrolada con autoridad. Y la gente cree que entre más gritar y entre más bravo usted se ponga, usted más autoridad tiene. Y al contrario, más autoridad pierdes. Porque no tienes control de ti mismo. Porque autoridad implica responsabilidad. Y responsabilidad implica hacer las cosas de manera adecuada, colocando cada cosa en su lugar. Por lo tanto, en este año 2013, usted tiene que comenzarlo con un pie diferente. El año 2013 usted no lo puede comenzar con el pie izquierdo, lo tiene que comenzar con el pie derecho y terminarlo con el pie derecho también. Y seguir de por vida con ese pie derecho también. Porque eso es lo que Dios quiere y lo que Dios honra y lo que Dios desea para su pueblo. Siguiente aspecto. ¿Cómo ser libre de la ira descontrolada? Número 1. Usted tiene que reconocer que es iracundo. Yo, pastor, sí, usted. ¿Es conmigo? Claro que con usted. Pastor, ¿se está refiriendo a mí? Sí, me estoy refiriendo a ti. Pastor, ¿y lo está predicando por mí? Por usted es por quien lo estoy predicando. Pastor, ¿y usted está pensando en mí? Claro que estoy pensando en usted. Pastor, pero eso es conmigo. Claro que es contigo, papá. Claro que es contigo. Por supuesto que es contigo.
Pastor, ¿y me la está tirando a mí? Sí, te la estoy tirando a ti. Porque es la palabra de Dios. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos. Penetra hasta los tuétanos y llega a las intenciones del corazón. Es con usted la cosa. Usted tiene que reconocer que es iracundo o iracunda, descontrolado o descontrolada. Usted no se imagina cuánta gente de por vida tienen un récord de 8 teléfonos celulares. Porque cuando se molestan, mi hermano, lo primero que hacen es agarrarla con el teléfono. Por lo tanto, usted tiene que reconocer hoy que es iracundo o iracunda. Debe reconocerlo. Reconózcalo. Soy iracundo, soy iracunda. Lo reconozco. Número 2. Pídale perdón a Dios por su pecado de ira descontrolada. Usted tiene que pedirle perdón a Dios por su pecado de ira descontrolada. Usted tiene que pedirle perdón a Dios por su pecado de ira descontrolada. Porque como le dije en uno de los puntos, la ira es pecado. Ofende a Dios y ofende a nuestros semejantes. Por eso Pablo dice, procuro siempre tener una conciencia libre de ofensas contra Dios y contra los hombres. Número 3. Pídale perdón a las personas que han sido ofendidas por usted a causa de su ira descontrolada. Usted ha ofendido a mucha gente, pídales perdón por esas ofensas que usted ha infligido en contra de sus prójimos. Y número 4, camine en amor y en mansedumbre. A partir de hoy, usted tiene que caminar en amor y en mansedumbre. Y otro aspecto importante, otro aspecto importantísimo que usted debe internalizar es que usted tiene que alejarse de personas que le provocan a usted a incurrir en ira. Manténgalos de lejos. Mire, esta palabra está liberando a mucha gente hoy. Y es muy probable que en esta semana que comienza, el diablo va a poner algunas tentaciones para que usted caiga en ira descontrolada. Y ahí es donde usted tiene que estar firme. Usted tiene que decir, no, yo voy a tomar la palabra que predicó mi pastor el domingo en la mañana. Yo no voy a caer en ira descontrolada, no voy a caer en provocación, porque yo no soy quien peleo por mí mismo. Es Dios quien pelea por mí mismo, porque Él, de Él es la venganza. Él pagará, ha dicho el Señor. La venganza no es nuestra, la venganza viene directamente de Dios. Hay padres que hacen que sus hijos sean iracundos. Hay padres que forman a sus hijos iracundos y después están, Dios mío, ¿y a quién salió ese muchacho así? ¿Y por qué ese muchacho será así? Dios mío, ¿qué carácter tiene ese muchacho? ¿Qué carácter tiene esa mujer? Hace años, cuando llegamos a Miami por primera vez, en el año 2005, cuando llegamos al aeropuerto, al terminal, nos conseguimos una persona que se encarga de transportar maletas a través de un carrito que ellos tienen, un sistema muy sofisticado ahí allá en cuanto a eso. Cuando nosotros llegamos, un cubano, inmigrante, por supuesto, se desahogó con nosotros y nos dijo, señores, yo no hallo qué hacer con la mujer mía. Porque eso no parece ni una mujer ni parece un hombre. Eso parece una bestia, un monstruo. No hallo qué hacer con el carácter que tiene esa mujer. ¿Por qué razón? Porque hay personas que son iracundas porque sus mismos padres los vuelven iracundos. Miren lo que dice la Escritura. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Tu crianza para con tus hijos debe ser con una conciencia de no enojarlos.
provocar un enojo en ellos es cuando la situación es extremadamente grave, donde se necesita una autoridad mayor. Pero según la Biblia, la disciplina no se lleva a costa de letra y de sangre, hablando figuradamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay padres que han sido severos con sus hijos y cuando ellos crecen y se convierten en padres también son severos con sus hijos. Hay padres que maltratan a sus hijos y cuando sus hijos crecen, ellos también maltratan a los suyos. ¿Por qué razón lo hacen? Porque ese es el patrón que tienen. Eso es lo que ellos están emulando inconscientemente. Rechazan la mala actitud de sus padres. Rechazan la forma como sus padres lo criaron. Rechazan la manera como sus padres lo disciplinaban. Rechazan la forma como sus padres los ofendían verbalmente. Rechazan la forma como los maltrataban físicamente. Lo rechazan. Y hasta lo cuentan. Y hasta dicen, a mí me maltrataron mucho. Pero ellos hacen lo mismo con sus hijos, incluso peor. ¿Por qué razón? Porque es el modelo que tú emulaste. Pero ¿sabe una cosa? Usted viene al vino nuevo de Dios. Y en el vino nuevo de Dios las cosas son diferentes. Si a ti tu padre te maltrató, tu madre te maltrató, te hicieron mucho daño, tú no puedes repetir ese modelo. Esa maldición se tiene que romper contigo hoy porque Dios quiere que tú tengas un matrimonio y una familia diferente. Eso tú no lo puedes emular. Por lo tanto, usted necesita caminar en amor y en mansedumbre. Año 2013, no hay excusa para incurrir en ira. Año 2013, mire, hay personas que están tan predispuestas que usted medio se les acerca para decirle algo normal y enseguida se te cuadran. Y tú dices, pero ¿por qué este tipo se me tiene que cuadrar? ¿O por qué esta mujer se me tiene que cuadrar así? ¿Qué es lo que pasa? Porque tienen una cosmovisión de ira que ha permeado su conducta, pero a partir de hoy la cosmovisión de ira no puede permear tu conducta. La cosmovisión que tiene que permear tu conducta es el amor de Dios y la mansedumbre de Dios, porque Dios tiene cuidado de ti. Por lo tanto, en este año 2013, usted rompe con la ira, usted rompe con el enojo, usted rompe con la molestia y usted abraza el amor de Dios para su vida, porque en el año 2013 Dios va a producir grandes cambios en medio de su pueblo. Amén y amén. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.